Dios les bendiga en este día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir otra vez su palabra. Hoy vamos a hablar de la felicidad de vivir para Dios. La felicidad de vivir para Dios. Y vamos a basarnos en Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Es una historia muy conocida por nosotros. Es la historia del joven Eutico. Dice Hechos 20, 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El nombre Eutico significa afortunado, y en realidad Eutico fue un joven afortunado porque cayó del tercer piso del edificio donde estaba y murió, y Pablo lo resucitó. Este joven se durmió oyendo a Pablo, pero no haríamos justicia al texto solamente tocando la parte negativa. El Eutico representa a los jóvenes que aman al Señor y enfrentan sus luchas a diario. La palabra griega para mencionar la edad de Eutico es neanías, para decir la palabra joven, neanías. Era alguien entre los 12 y 14 años de edad. Estaba en pleno desarrollo y con limitaciones para prestar atención por tanto tiempo. Sentado en la ventana, como dice el versículo 9 de Hechos 20, la segunda parte de este versículo sugiere que lo pusieron en peligro. ¿En dónde estamos nosotros poniendo a nuestros jóvenes hoy, en nuestros días? ¿Estamos poniendo también a nuestros jóvenes en peligro? Debemos pensar en eso. ¿Qué hacemos nosotros para poner a los jóvenes en una posición riesgosa? Una de las cosas que hacemos es que los alejamos de la casa de Dios. No les enseñamos a orar, no les enseñamos a la importancia que tiene la palabra de Dios en su vida. Y bueno, hay muchas cosas que como padres hacemos para alejar a nuestros hijos del Señor. Otra parte en el versículo 9, la tercera parte de Hechos 29, dice que rendido de un sueño profundo, o parafraseándolo puede ser vencido por el sueño. Esto nos sugiere que él no llegó a esa ventana a dormir. Él llegó para escuchar y sostuvo una lucha fuerte con su sueño, su cansancio para no dormirse. Y usted y yo hemos pasado por esa situación también en algún momento. Hemos tenido esas luchas. Este joven estaba en la casa del Señor cuando cayó y murió. Fue a buscar vida y encontró la muerte. Debemos pensar esto también con respecto a nuestros jóvenes. No esperemos a que ellos caigan para levantarlos. Cuidémoslos ahora. Ellos son el divino tesoro del presente, de la iglesia, del servicio del Señor, de la obra de Dios. ¿Qué evidencia tenemos nosotros de que Eutico era un fiel cristiano y no un dormilón? ¿Por qué pensamos que este joven era afortunado? ¿Por qué la juventud es una gran fortuna para la iglesia y debemos cuidarlos? Bueno, en primer lugar les quiero decir que nos sentimos felices cuando los jóvenes deciden estar en la casa de Dios. Todo joven necesita estar en la iglesia, como dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Allí en la iglesia él estaba reunido con los hermanos y Eutico estaba allí presente
también. Este joven entonces tomó la decisión de estar en el lugar correcto, en el día cuando el pueblo de Dios se reunía para adorar, a pesar de su corta edad. Él decidió celebrar al Señor cuando los discípulos también estaban reunidos. Eutico entonces era un joven consagrado e interesado por las cosas de Dios. ¿Dónde están algunos jóvenes hoy en día, el día del Señor? ¿Dónde se encuentran ellos? Muchos prefieren estar en el cine o en la playa o quedarse viendo algún juego o simplemente quedarse durmiendo en su casa de una manera indiferente el día del Señor. Los jóvenes siempre han sido parte vital de la iglesia, desde el principio de que se estableció la iglesia del Señor. El joven debe tomar entonces la decisión del salmista, porque mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, como dice el Salmo 84:10. El joven que está en la iglesia y que ama la iglesia es un joven afortunado. Es un gran privilegio para nuestra iglesia que tengamos tantos euticos, tantos jóvenes en medio de nosotros. En la reunión con los hermanos hace que los jóvenes se hagan fuertes en su vida cristiana, en su vida diaria, en su vida espiritual. La presencia de Eutico en el culto indica que era un joven constante. Esto es lo que anhelamos en la juventud el día de hoy. Cuando los jóvenes de la iglesia son fieles, el resultado es lo que escribió el apóstol Juan en 1 Juan 2:14, que dice: les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Jóvenes, ¿qué tan fuertes son ustedes en las cosas del Señor? ¿Qué les impide servir al Señor en lo que Él demanda de cada uno de ustedes? Deben estar alertas entonces en su vida cristiana y amar y seguir al Señor. Deben estar atentos de venir a la casa de Dios. En segundo lugar, nos sentimos felices también cuando los jóvenes se esfuerzan en atender a la palabra de Dios. Este joven, según el versículo 9, estaba allí escuchando la palabra de Dios, se esforzó por escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 9: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Pero él estaba allí escuchando, luchando para prestar atención a la palabra de Dios. Aquí hay dos palabras que demuestran el esfuerzo de Eutico para permanecer despierto. Dice la primera, rendido de un sueño profundo. La otra es vencido. En griego se usan estas palabras cuando alguien está en una lucha ardua. Este muchacho luchó, batalló, se esforzó por no quedarse dormido, estaba tratando de prestar atención. Y vivimos nosotros en un tiempo donde no se lucha ni se esfuerza por las cosas buenas. Queremos muchas veces el dinero fácil y rápido. Queremos una profesión donde no amerite nosotros esforzarnos para estudiar. Queremos conseguir fácilmente a una novia, a una esposa o un carro fácil. No debería ser así. La lucha de Eutico es una buena referencia para que tú y yo nos esforcemos también en la vida diaria. La orden de la palabra de Dios es, según Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces. Debemos esforzarnos por escuchar la palabra de Dios, por estudiarla, por aplicarla a nuestra vida diaria. Esforzarnos a pesar del cansancio. La Pascua, según la palabra de Dios, se celebraba en el mes de marzo y abril, los más calurosos del año, según el versículo 6. Aquel lugar estaba lleno y el calor era insoportable.
El calor también era alimentado por aquellas lámparas, según el versículo 8, que estaban encendidas en el sitio. El versículo 8 dice: había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y el calor entonces era fuerte en el tiempo donde ellos estaban congregados. A lo mejor en un lugar estrecho había muchas personas, aparte de las lámparas. Todo ese calor hizo que este joven también se sintiera y a lo mejor dormitado. A pesar de lo incómodo del lugar, este joven se encontraba allí en ese sitio reunido. Hoy somos una generación que busca la comodidad. Asistió este joven al servicio de noche. El culto no duraba 1 o 2 horas, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y aparte de eso, Pablo alargó su predicación hasta la medianoche. La mejor hora para estar despierto es el día, pero la noche es para descansar. Sin embargo, esto nos habla a nosotros de que este joven hizo un gran esfuerzo por estar allí y prestar atención a la palabra del Señor. ¿Hasta dónde nosotros nos estamos esforzando para servir, para amar, para buscar las cosas espirituales como hizo este joven Eutico? Eutico es un ejemplo para nosotros para buscar al Señor. En tercer lugar, nos sentimos felices cuando los jóvenes descubren las oportunidades que les presenta la vida. Debemos sentir nosotros como creyentes dolor por aquellos que caen. Versículos 9 y 10 de Hechos capítulo 20 dice que este joven, como Pablo disertaba de una manera larga, entonces se cayó del tercer piso, rendido, vencido por el sueño. Y descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándoles dijo: no se alarmen, pues está vivo. La palabra alarmarse es la palabra griega zorubeo. Zorubeo significa hacer tumulto, provocar confusión, alboroto, llorar con gran espanto. Así lloraron por Eutico. La forma como ellos lloraron revela que Eutico era una persona un jovencito muy querido. Así entonces vemos que nosotros también debemos amar a nuestros jóvenes, tenerlos en alta estima. La Biblia recomienda que nosotros debemos sentir dolor por el caído y que si hacemos volver al caído del mal camino, vamos a lograr cosas hermosas. Santiago 5:20 dice: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecado. Pablo lo plantea de esta manera. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, como dice Gálatas 6:1. El dolor de la caída de Eutico debe ser nuestro dolor por los jóvenes de hoy. En todo joven hay una fortuna incalculable. Es nuestro deber sostenerlos, apoyarlos, orientarlos y velar porque ellos no caigan y se aparten de la vida cristiana. El valor también de la nueva oportunidad que se le dio a este joven debe ser también tomado en cuenta en la vida de cada uno de nuestros jóvenes y de nosotros también. Una de las cosas fascinantes de esta historia es la intervención del apóstol Pablo. Él no terminó el culto en ese momento después de haber subido y partido el pan, dice Hechos 20:11, y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Fíjense que no se acabó el culto con la caída de este joven, sino que regresaron de nuevo al lugar y él continuó predicando y ahora alargó su discurso hasta el alba, hasta amanecer. Y me imagino que ahora todos estaban más despiertos. Incluso Eutico quizás estaba sentado al frente escuchando atentamente a Pablo, ya no sentado en la ventana. Eutico fue un joven afortunado. Hizo honor a su nombre, que significa eso mismo, afortunado. La resurrección de Eutico nos muestra también el valor de una nueva oportunidad. ¿Por qué fue resucitado Eutico? Porque todavía no había cumplido el propósito para el cual él había nacido.
Si el Señor nos da a nosotros oportunidades, es porque no hemos cumplido nuestro propósito, el propósito que Él ha puesto en nuestra vida. Levantémonos entonces hoy para que seamos de consuelo para otros y no ser indiferentes. Esta historia no fue escrita para poner en vergüenza a Eutico. La vida de Eutico representa la fortuna de haber sido un joven creyente. Este joven no era indiferente ni apático a las cosas del Señor. La decisión de estar en el lugar de reunión y las reacciones ante su muerte nos prueban que era un joven que amaba al Señor y era amado por los hermanos también. Yo te pregunto, ¿eres tú como Eutico? ¿Amas tú también al Señor? ¿Eres una persona dedicada a Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser jóvenes distintos a los demás? Tenemos que considerar la importancia de la iglesia, de la casa de Dios. Es allí donde nosotros nos formamos y crecemos en nuestra vida espiritual, prestando atención a la palabra de Dios. El salmista se pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde, con guardar tu palabra. Guardarla en el corazón, dice él, para no pecar contra ti. Salmos 119, 10 y 11. ¿Serás tú una persona distinta para dejar huellas en aquellos que te rodean? Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacer la diferencia en este tiempo donde vemos cosas pero tan diferentes de las que Dios espera de esta humanidad. Tenemos que ser nosotros testigos vivos, personas que viven la palabra del Señor. Esta historia de este joven nos muestra a nosotros muchas cosas que podemos nosotros aprender. Nos muestra la importancia de buscar a Dios siendo jóvenes, estando en plena niñez, en plena adolescencia. Este joven se levantó en las cosas de Dios. Él amaba al Señor y trató de prestar atención. Sin embargo, el calor, el ambiente, todo eso hizo que se descuidara y cayera muerto. Y el Señor le dio una nueva oportunidad. Dios nos da tantas oportunidades a nosotros para que le busquemos. Necesitamos nosotros también reconocer esa nueva oportunidad que Dios nos brinda cada día de nuestra vida para servirle a Él con todo nuestro corazón. Yo te invito a que tú seas como Eutico, a que busques del Señor, a que lo ames con todo tu corazón y puedas ser una persona que atrae a otros a Jesucristo. Yo te invito a que repitas conmigo esta oración y le entregues tu vida al Señor. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y mi vida y te invito, Señor, a que entres en ella. Ayúdame de hoy en adelante a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por entrar en mi corazón, perdonar mis pecados y hacerme una nueva persona. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración, te felicito y te animo a seguir adelante en esta nueva oportunidad que Dios te brinda para que tú comiences a vivir esta nueva vida que Él nos da. Si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, escribe mi correo que aparece allí en la pantalla. Esperamos que en la próxima ocasión nos vuelvas a sintonizar. Dios te bendiga y hasta la próxima.